En el capítulo 14 del primer libro de Samuel se menciona una lista de los enemigos de Israel contra quienes Saúl tuvo que pelear al principio de su reinado. Te invito a que lo leas, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 47 y 48. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor, y reunió un ejército, y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. La última nación que se menciona son los amalecitas. Con ellos Israel tenía un asunto pendiente que se remonta al tiempo en que los israelitas salieron de Egipto. Para hacer un poquito de historia, para los oyentes que no conozcáis sobre Amalec, sobre sus guerras, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, todas las naciones de la región se maravillaron y el temor de Dios descendió sobre ellos. Esto lo puedes leer en Éxodo capítulo 15, versículo 14. Solamente un pueblo no reconoció el poder de Jehová y se atrevió a levantarse contra su pueblo Israel. El líder de esa nación irreverente se llamaba Amalec. Cuando los israelitas viajaban por el desierto en el camino a la tierra prometida, Amalec los atacó. Simplemente salieron a su encuentro y atacaron a los israelitas cobardemente por la retaguardia. Mientras que los líderes se habían adelantado en busca de agua, los amalecitas atacaron a los más débiles que quedaron en la retaguardia. Milagrosamente, Dios les dio la victoria. Puedes encontrar la referencia a esa batalla, a ese ataque cobarde, en Éxodo capítulo 18, versículo 8 al 13. Éxodo 17, perdón. Aunque Israel ganó la batalla, muchos amalecitas lograron huir. En ese momento el Señor no permitió que Israel acabara con ese enemigo. Sin embargo, Dios no dio por terminado el asunto y declaró lo siguiente, Éxodo capítulo 17, verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec. ¿Cuánto tiempo? De generación en generación. Lo que me llama la atención es que la guerra no fue tanto contra Israel, porque ellos no le habían hecho nada a Amalec. Más bien la guerra es contra Jehová. Y lo que hace Amalec es rematar en contra del pueblo de Dios. Los judíos identifican este odio contra Israel como el antisemitismo que ha permeado a lo largo de la historia y que hoy, tristemente, en nuestra sociedad vemos vigente. Estando en el desierto, Dios ordenó a Israel que no olvidaran lo que hizo Amalec, no para guardar resentimiento, sino para que sean conscientes que llegará el momento de completar la justicia con Amalec. Te invito a que leas Deuteronomio capítulo 25, verso 17. Entonces llega el día de tratar con Amalec. Y fue precisamente después que Saúl triunfara sobre sus enemigos. El momento ha llegado. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camello y asnos. Hay muchas personas incrédulas que usan este pasaje para decir que Dios es malo, que Dios no tiene amor, porque aquí está hablando de que Dios le dice a Samuel, para que Samuel le diga a Saúl, que no te apiades de nadie. Mata hombres, mata mujeres, mata niños. Muchos se sorprenden, ¿verdad?, cuando leen este mandato, esta orden de Dios. ¿Cómo puede Dios ordenar la muerte de mujeres y niños y aún animales?
Es humano hacerse la pregunta, pero Dios tiene razones que sobrepasan el entendimiento humano. El fin de Amalek fue reservado para el primer rey de Israel, y Samuel le dio la encomienda a Saúl, y el rey atendió al llamado y formó un ejército para ese propósito. Cuando Saúl estaba a punto de atacar a los amalecitas, se dio cuenta que había un problema. Junto a los amalecitas vivían también los ceneos. Saúl les dio la oportunidad de salvarse y les envió un mensaje. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 6. Dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Es curioso, contrario a los amalecitas, los ceneos fueron amigables con Israel. Entre ellos estaba el suegro de Moisés, y muchos de ellos se unieron a Israel. Esto lo puedes leer en el libro de Jueces, capítulo 1, verso 16, y en el primer libro de Samuel, más adelante, capítulo 30, verso 29. Cuando los ceneos se apartaron de los amalecitas, Saúl tuvo el campo abierto para atacar a Amalec. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 7 y 8. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Llega el momento en donde Saúl empieza a obedecer a medias. ¿Y por qué te he compartido el pasaje anterior de la batalla contra Amalec? Porque fue a raíz de eso cuando empezó la decadencia del rey Saúl. Saúl comenzó bien su encomienda, pero no la terminó. Solo obedeció parcialmente las instrucciones del Señor, y eso es desobediencia. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, a los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Las instrucciones que Dios les había enviado a Saúl habían sido claras: destruye todo, deshazte de todo. Pero Saúl no lo hizo así. Él dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado. Saúl se creyó más inteligente que Dios, y eso le costó caro. A Dios no se le pasa nada por alto. Dios vio lo que hizo Saúl y se lo hizo saber a Samuel. Versículo 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vemos que Samuel apreciaba, tenía un respeto hacia Saúl. Ese momento Samuel no podía dormir, clamaba a Dios. Samuel se consternó al oír el reporte del Señor y al día siguiente salió a buscar a Saúl. El profeta no sabía los detalles, pero se fue enterando en el camino. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Lo que se traduce como monumento, en el texto hebreo se usa otra palabra, yad, que significa mano. Según los expertos, según comentaristas, dicen que Saúl hizo un monumento de victoria en la forma de una mano gigante como símbolo de poder. Saúl no solo desobedeció a la orden de Dios, sino que luego se exaltó a sí mismo delante del pueblo. Yo cuando leí este pasaje, dice que levantó un monumento, yo me imaginé que hizo un altar, hizo un ídolo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene Saúl de levantar un monumento? ¿A qué? Y uno puede pensar un ídolo. Saúl se engañó a sí mismo. Saúl llegó a creer que no había hecho nada malo. Y así se lo manifestó a Samuel cuando lo vio llegar. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 en adelante. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo:
Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que estoy escuchando con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es curioso lo que dice Saúl, ¿verdad? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Hace poquito estábamos compartiendo sobre por qué la gente culpa a Dios, ¿verdad? ¿Por qué nuestra sociedad culpa a Dios de todo? Culpa a Dios de los desastres naturales, culpa a Dios de las enfermedades, culpa a Dios de las guerras, culpa a Dios de la pobreza, ¿eh? Busca culpables. La culpa es de otros. Y aquí vemos a Saúl cómo dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, echando el marrón, echando la culpa al pueblo, intentando lavarse las manos, cuando él, siendo rey, era el máximo responsable. ¿Cuántas veces nosotros echamos la culpa a otros de las decisiones incorrectas que tomamos, verdad? Hay un refrán popular que dice, es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Y ese definitivamente no es un proverbio bíblico, pero Saúl lo aplicó a su vida. Saúl se lo creyó. Él no obedeció al pie de la letra la orden de Dios, sino que decidió ser creativo. Él pensó que su idea era mejor que la de Dios y decidió implementarla, creyendo que si ofrendaba a Dios parte del botín, iba a calmar esa ira divina. Pero las cosas no funcionan así con Dios. ¿Y Samuel qué hace? Se lo deja claro. Versículo 16 al 19. Aún luego de la explicación del profeta, Saúl no se mostró arrepentido. Él todavía se excusó, creyendo que no había hecho nada malo. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Cuando una autoridad nos exhorta porque nos hemos equivocado, ¿aceptamos la corrección? ¿Nos arrepentimos? ¿Nos humillamos? ¿Reconocemos, pues sí, tiene razón, he fallado, he metido la pata? ¿O seguimos excusándonos? No solo no se arrepintió Saúl, sino que le echó la culpa al pueblo por el botín. Y peor aún, lo justificó como un acto religioso. A veces creemos que hacemos grandes obras para Dios, pero si no es lo que Él quiere, la obra es en vano. Y puede aún considerarse como desobediencia. Y esto fue lo que explicó Samuel en el versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que espera Dios de su pueblo es que le prestemos atención. Es obediencia, que le obedezcamos. El único sacrificio que Dios espera es nuestra obediencia. David entendió muy bien este concepto y lo escribió en el Salmo 51, verso 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. También un proverbio dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. En el siguiente versículo, Samuel compara la rebelión y la desobediencia con la adivinación, la idolatría, la iniquidad. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Curiosa, ¿verdad?, la comparación que usa Samuel. A simple vista pareciera que una cosa no tiene nada que ver con la otra, sin embargo, esos pecados tienen la misma raíz. Cuando un pagano busca a un dios falso, no lo hace con el afán de buscar la voluntad de su ídolo, más bien lo busca para que éste le haga un favor y cumpla el deseo de adorador. De la misma forma, el rebelde, el que es desobediente, no busca cuál es la voluntad de Dios, sino que presiona y manipula para hacer su propia voluntad. Y Saúl estaba haciendo eso. En el versículo 24 en adelante, hasta el 35, Saúl es cortado. Saúl pierde la autoridad. Avisado por Dios, el profeta Samuel llegó a confrontar al rey y Saúl no se arrepintió, no se humilló. ¿Qué hubiera pasado si Saúl acepta la palabra, la exhortación
de parte de Samuel, enviada por Dios a Samuel. Pues a lo mejor si se humilla, quién sabe, Dios, como es un Dios misericordioso, le perdona y le da una nueva oportunidad, no lo sabemos. Pero no se humilló. Luego del llamado de atención del profeta Samuel, Saúl parecía estar arrepentido. Versículo 24 y 25. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Tal vez Saúl usó palabras adecuadas, bonitas, pero Samuel sabía que el arrepentimiento del rey era superficial y no de fondo. Buscando en internet, arrepentirse en hebreo es shub, que literalmente significa regresar. Saúl reconoció su pecado, pero nunca regresó. No buscó humildemente la voluntad de Dios, sino que siguió actuando como quería y le pidió a Samuel que hiciera sacrificios con los animales que había capturado. Y Samuel no atiende, no se presta al juego de Saúl. La ruptura del manto de Samuel sirvió como señal de lo que iba a suceder con el reinado de Saúl. Versículo 26 y 27. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió, es decir, se agarró de la punta de su manto, y éste se rasgó. Samuel le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. La respuesta de Saúl ante esta profecía revela lo que está en su corazón, lo que a él le importaba. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Nótese en algo importante. Y esto lo hemos leído con el profeta Elí, con el sacerdote Elí, perdón. Cuando Ana está en el templo derramando su corazón, Elí piensa que Ana estaba borracha, ¿verdad? Y de esto hemos hablado. Y cuando Ana le confiesa que está derramando su corazón, Elí le dice: que tu Dios te conceda tu petición. Aquí también Saúl está utilizando esa expresión. Lo puedes notar. Nótese que Saúl dijo tu Dios, como si Jehová no fuera su Dios, sino solo el de Samuel. La realidad es que Saúl nunca tuvo un encuentro personal con Dios. La realidad es que Saúl no se arrepintió, sino que lo que quería era no quedar mal. No quería quedar mal delante del pueblo. En síntesis, le importó más la opinión del pueblo que lo que Dios pensara de él. Muchas veces actuamos así. Intentamos agradar al hombre más que a Dios. En ese momento Samuel regresó con Saúl, ya que todavía tenía una misión que cumplir. Samuel no se fue sino hasta completar la misión que Saúl dejó a medias. Él mismo se encargó de acabar con el sobreviviente de los amalecitas. Samuel creía haber acabado con el último amalecita, pero la historia bíblica nos revela que el linaje de Agag subsistió. Todo por Saúl. Según la tradición hebrea, en el tiempo que el rey Agag estuvo detenido por la guardia de Saúl, el rey amalecita logró impregnar a una mujer, embarazar a una mujer. Estos son creencias, tradiciones hebreas. De esa manera la simiente de Amalec logró sobrevivir y un descendiente vuelve a aparecer en la narrativa bíblica del libro de Esther. Esther capítulo 3, verso 1. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedada, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. El descendiente de Agag no solo mantuvo vivo el linaje de Amalec, sino que revivió el odio en contra del pueblo de Dios. Un espíritu antisemita que se ha manifestado a lo largo de la historia. Esther capítulo 9, verso 24, porque Amán, hijo de Amedada, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Por la decisión de Saúl de perdonar, entre comillas, la vida
Agag, este tuvo un descendiente, y ese descendiente, en un futuro, quiso destruir al pueblo de Israel, quiso destruir a los judíos. Hay que cortar de raíz el problema, porque si no se va a levantar. Hay que tratar el asunto de raíz, arrancar la raíz, porque si no, seguirá vivo. Y esto es lo que sucedió más adelante. Y regresando a la historia de Samuel, el rey Agag se presentó alegremente ante Samuel, versículo 32, capítulo 15, primer libro, a pesar que sabía que iba a morir. Y esto es porque él sabía que había dejado su simiente viva. Y por eso dijo, la amargura de la muerte ya pasó. Aunque el enemigo crea estar triunfando ante las circunstancias, a Dios no se le pasa nada por alto. Él tiene el control y Dios hará justicia a cada nación, a cada pueblo. A cada gobernante que ha oprimido al pueblo, Dios hará en su tiempo justicia. A partir de este momento, el profeta Samuel se desligó por completo del rey Saúl. Versículo 34 y 35. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Cuando dice que Jehová se arrepintió, no quiere decir que él se equivocó. Esto es importante. En hebreo se usa la palabra Naam, que literalmente significa suspirar o respirar hondo. También significa lamentarse. Dios no puede arrepentirse porque Él hace las cosas perfectas. Él no se equivoca, simplemente lamentó que Israel hubiera elegido a Saúl. Recuerda que Saúl fue un rey elegido por el pueblo, un rey conforme al corazón del pueblo, no un rey conforme al corazón de Dios. Así que Dios se lamentó de haber elegido a Saúl como rey. O mejor dicho, simplemente lamentó que Israel hubiera elegido a Saúl, al igual que lo lamentó el profeta Samuel. En un tiempo, Saúl contó con la bendición del Señor. El Espíritu de Dios descendió sobre él con poder, pero cuando Saúl se apartó tras su propio camino y desechó la autoridad de Dios, él se quedó sin la bendición de Dios. Y aquí comenzó la caída de Saúl. Ahora Dios elegiría a otro hombre. Y ese hombre ya lo conoces, ¿verdad? Que no nos pase como al rey Saúl, de empezar muy bien en los caminos de Dios y por nuestro ego, por no obedecer al mandato de Dios, hacer nuestra propia obra y que el Señor se aparte de nosotros. Que no suceda eso en nuestras vidas. No te apartes de Dios, no te apartes de sus caminos. Si lo haces, es posible que te lamentes.